¿Por qué celebramos en marzo el mes de la mujer? Porque hace 105 años, 123 obreras murieron calcinadas en una fábrica de Nueva York por las malas condiciones laborales. Desde ese entonces, la lucha por la equidad de género se ha transformado en flores, piropos y canciones de Arjona. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. De ley, con eso tenemos un mundo mucho más justo. Este año hasta el presidente Correa se unió a los festejos. Un abrazo a las mujeres de la patria, esas mujeres trabajadoras. Yo me considero feminista, a pesar de ciertas feministas. Porque hay algo que no me cuadra. Cuando nuestro presidente se dice a sí mismo feminista, se contradice un poco. Más o menos cuando supuestamente dijo: Yo no sé si la equidad de género mejora la democracia. Lo que sí es seguro es que ha mejorado la farra impresionantemente. Al parecer, el presi desciende de una extensa estirpe de feministas. Esa estirpe histórica que sostiene que la mujer viene de una sola costillita y que termina con Romeo Santos. Bueno, no termina. Todavía seguimos en eso. Según el Foro Económico Mundial, Ecuador es el segundo país mejor ubicado en equidad de género en América Latina. Desde el segundo país mejor ubicado en equidad de género en América Latina. Esto explica por qué el 43% de nuestra asamblea está conformada por mujeres. Mujeres que van a legislar pensando en las mujeres. El aborto es un tema de salud pública. La Constitución dice, y con absoluta claridad, que la víctima no puede ser revictimizada. Las mujeres no legislamos como actos de fe. ¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción. Hemos hablado muy claro. Cualquier cosa que se aparte de esa línea es simplemente traición. No. No. Si nuestras propias legisladoras no pueden apelar a favor de los derechos de la mujer, ¿acaso nuestra equidad de género no es inútil? Porque al parecer la opinión de las mujeres todavía no tiene mucho peso en nuestra política. Y es todo el sistema político. Todo el sistema político. Seré sumisa una y mil veces cuando se trate de luchar y reivindicar los derechos de la mujer. Pero las mujeres como Carla deberían quererse y valorarse un poco más. Y de Carla no me queda sino decir que es una ofrecida. Alexis Mera, el Estado debe enseñar a la mujer a postergar su vida sexual. Qué asambleísta que tenemos, guapísima. Al corcho hay que aumentarles el sueldo porque no tuvieron plata para comprar suficiente tela y todas con unas minifaldas, Dios mío. Yo ni me fijo en esas cosas, me contaban, pero unas piernas y unas minifaldas impresionantes, guapísimas. Somos tan machistas que nuestros políticos quieren resolver sus diferencias a puñetazos. Qué machitos que son cuando están 200 contra 5. Si está machito Andrés Roche, que es un gran cobarde en realidad. Si es machito, que venga uno a uno, que venga donde mí uno a uno. Sabe que estoy solo y que no tengo guardaespaldas que financia el Estado. Así que aquí estoy. Pues si él quiere tener un duelo de hombre a hombre, como dijo ayer, contra mi padre, aquí estoy yo. Rafael Correa, sí, acepto el desafío. Patria, yo te defiendo con mis puños y con mi vida. Ya, que se den. Todos, hasta la muerte. Ahí ganamos todos los ecuatorianos. En un país tan machista, tal vez no es buena idea que los políticos den ese ejemplo, ¿no? Aunque nos va bien en equidad de género, somos el primer país de América Latina donde los maridos piensan que es normal pegar a sus esposas.
ha de ser el marido. Seamos justos, el problema no solamente son los políticos, sino también los medios. ¡Ahora! ¡Vamos! Eso, ¡ey! Oye, qué bacán que se te ve el pantalón. ¿Quién es el dueño de ese canal para quejarse? El gobierno. Esa es, carajo, esa es. Bien. Aguanta. Pero en los medios privados pasa lo mismo. ¡No me hagas! Si ya te he dicho que esa movida me cabrea. El reto más esperado por los hombres de la noche. El reto Fotos Sexy. ¡Jocelyn, preciosa! ¡Como cabeza de serie! ¡Un pescadito! ¡La 27! Por eso, si es que La Vena fuera un programa de televisión y quisiéramos tener un montón de vistas, se viera algo así. Sigue hasta abajo, lento suavecito, mamacita, hasta abajo. Voy a darte cosas que te excitan hasta abajo. Mami, por favor, no. Y nadie cachara de qué estamos hablando. Y nos parece tan normal ver a la mujer como objeto sexual. Crecimos con todo eso. ¿Y cuáles son las consecuencias? 6 de cada 10 mujeres entre 15 y 64 años han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Solo el 10,8% de las mujeres violentadas han logrado efectuar la denuncia. Esto quiere decir, si es que el estadio de Atahualpa estuviera lleno de mujeres violentadas, solamente la mitad de la tribuna hubiera hecho la denuncia. En el 2014 se presentaron 1.558 denuncias y solamente 28 personas fueron detenidas por eso. Volviendo a la metáfora del estadio, esto es lo que ocuparon los detenidos. Menos que un partido católico del fin. Después de ver esas cifras, si alguien te dice a vos que en Ecuador no hay machismo, y lo peor de todo es que las leyes actuales son insuficientes. Por ejemplo, la sanción por femicidio se aplica al que lo cometa, sea quien sea. Pero aparte del femicidio, cualquier tipo de violencia o abuso contra la mujer se entiende como tal solo si proviene de la familia. Y todos sabemos que los maltratos y abusos no solamente vienen de la familia. O sea, si te pegan en la casa es violencia contra la mujer. Pero si te pegan en la calle, no. ¿Qué mismo? Ni siquiera podemos aceptar que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos sexuales. A las mujeres las categorizamos solamente con 2 opciones. O es virgen o es puta. ¿Y cómo se sentirían los hombres si fueran juzgados de la misma manera? Yo soy un puto. A mucho orgullo. Puto. Creo que puto. Virgen y orgulloso. En la mitad, en las dos. Putísimo. Puto, la verdad, sí, totalmente de acuerdo. Me considero una persona normal. O sea, puto. Creo que puto. Personas es muy diferente decirle a una mujer virgen o puta que decirle a un hombre virgen o puto. O sea, ¿por qué hay esta diferencia? Yo creo que, o sea, la definición, no le conozco literalmente cómo está la definición en el diccionario. Dicen que las feministas odian a los hombres, odian a otras mujeres, incluso que odian a otras feministas. Nada que ver. El feminismo no es una cuestión de odio, es más bien la búsqueda de un mundo más justo, en donde hombres y mujeres tengan equidad de derechos. Por eso, la próxima vez que escuches feminismo, no pienses en esto. Almost done. Sino imagínate un grupo de gente que quiere un mundo más justo. Si quieres, las fuentes están abajo en la descripción. Nosotros te hemos dado los ingredientes. Vele vos si es que quieres comerte este plato. En todo caso, la avena ya está servida. Si quieres verificar toda la información de La Vena Cómica, puedes descargarte el contenido en este link.